que una de las noticias más sobresalientes que se han dado en los últimos tiempos incluso, tiene que ver con esta detención del general Cienfuegos en los Estados Unidos. Y por lo mismo, pues yo tengo que acudir a los que saben, y un hombre muy, digamos, conocedor del proceso de las Fuerzas Armadas en el país, es sin duda alguna el doctor en Derecho Fiscal, Adolfo Solís, que nos tiene puntos de vista que vale la pena reflexionar en función de estas noticias dadas. Y Adolfo, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Qué gusto saludarte. Es un verdadero placer estar contigo, hermano. Perdóname la desmañanada. Yo sé que en ese momento para ti todavía ni sale el sol en donde tú te encuentras, pero es importante tocar base contigo porque tú conoces la estructura de cómo es que funciona y opera el ejército mexicano. Primera pregunta, ¿se puede pensar que el presidente de México avale tácitamente diciendo en el momento en que se compruebe la culpabilidad de elementos del ejército mexicano que se lleve a cabo todo un proceso de enjuiciamiento en función de una investigación que hasta donde vemos no interviene el propio gobierno mexicano y toma como un hecho y como verdadero las investigaciones que se hacen desde los Estados Unidos, es decir, desde una entidad que no corresponde al propio gobierno de México? No, por supuesto, Pedro, que es muy preocupante y es sumamente delicado lo que ha pasado en México. El tratar de cuidar la popularidad del presidente, el tratar de pensar que podemos lograr mejores votos o tratar de politizar un tema que es de carácter técnico, creo que se ha dañado una de las instituciones más sólidas del país, y si no es que la más sólida. Y partamos de lo siguiente, Pedro. Cuando nos enfrentamos a una crítica y a una investigación internacional, no es una crítica o una investigación contra las instituciones. Podrá ser una crítica o una investigación contra una persona. Entonces, ni expresa ni tácitamente se puede pensar que el mando supremo, que es el presidente de la República, puede tratar de señalar, tratar de decir o tratar de denostar para tratar de cuidar la popularidad que las Fuerzas Armadas están involucradas. Las Fuerzas Armadas son algo más que una persona. Las Fuerzas Armadas tienen una connotación mucho mayor de lo que pensamos. Y vayamos a lo siguiente. Cuando ha habido una necesidad de abatir, de hacerle afrenta o de luchar contra la delincuencia, ¿qué pasa? Las Fuerzas Armadas están presentes. Y es el único trabajo, Pedro, es el único trabajo donde se da la vida para poder prestar el servicio. Vamos al segundo tema. ¿Qué pasa con todos aquellos que los delincuentes emboscaron a los soldados, a los militares, que perdieron la vida, que dieron la vida por su país, que tuvieron que estar en operaciones? ¿Qué sienten en este momento? Nada, más que un rechazo natural. ¿Por qué? Porque en lugar de sentir un respaldo institucional de una investigación que ni siquiera se lleva en México, no tienes pruebas, no tienes elementos, no tienes por qué siquiera decir o insinuar que si alguien está involucrado, si algún mando. Tú sabes que para llegar a escalar dentro del ejército, desde el soldado, el cabo, el sargento primero, sargento segundo, que llegas al subteniente, al teniente, llegas al capitán primero, capitán segundo, llegas a mayor, llegas a teniente coronel, a coronel, a general brigadier, a general de brigada, llegas a general de división. Es un esfuerzo de 50 años en muchas ocasiones. Hay en muchos de los casos, las Fuerzas Armadas están compuestas por una estructura de ascenso, donde los secretarios y donde los propios generales de división y de brigada no necesitan estar vinculados a esos temas. Y si algún tema en particular de alguna persona está mezclado con la delincuencia organizada, bueno, pues que se investigue a la persona. Pero eso no tiene nada que ver con las instituciones, Pedro. Y eso es lo que aquí está pasando, que el presidente, en lugar de dar el respaldo, en lugar de decir, ¿sabes qué?, vamos a hacer también nosotros nuestra investigación y vamos a ponernos a disposición del gobierno de Estados Unidos a ver en qué podemos colaborar. Simplemente llegamos y criminalizamos y decimos, qué bueno que lo agarraron, ya hasta teníamos presunción. Y yo he oído a gobernadores en todo el país donde dicen, sí, claro, pues ya sabíamos que había corrupción y que había delincuencia organizada. Eso es sumamente grave. Y es grave, Pedro, desde la óptica, desde el panorama, que no se está tratando de respetar la institucionalidad. Si los soldados han estado siempre en las catástrofes naturales, en las catástrofes los primeros que llegan son los soldados.
Que necesitamos arreglar un problema de seguridad de este país, los primeros que llegan son los soldados. Tenemos que hacerle afrenta a la estabilidad de México, los primeros que llegan son los soldados. Entonces, basado en todo eso, Pedro, te pregunto yo, y le pregunto a todos los que están aquí, ¿qué representan las Fuerzas Armadas? Representan la institucionalidad, y las instituciones no se pueden dañar. Y si dañamos a priori las instituciones, sin tener ni siquiera una carpeta en México, sin tener investigaciones en México, sin tener ningún elemento acusatorio en México, de simplemente porque se llevó una investigación en Estados Unidos, de un procedimiento que apenas inicia en Estados Unidos, donde la persona tiene derecho a presentar sus pruebas, inclusive a destruir las acusaciones, inclusive, recuerda que el sistema americano funciona diferente al sistema mexicano. El sistema americano, una declaración se le toma peso, pero esa declaración también debe de robustecerse con pruebas que son contundentes. No nada más porque una persona diga, Pedro Ferriz o Adolfo Solís o el general Cienfuegos o Genaro García Luna son culpables, ya significa que tenemos un nivel de culpabilidad. Hay un sistema de presunción de inocencia universal. Se debe de respetar. Aquí vamos empezando un proceso y ya para México ya es culpable, ¿eh? Para la presidencia de la República ya es culpable, y dice, incluso hasta los involucrados que estén ahorita activos, los vamos a suspender. ¿Cómo se atreve a decir eso el presidente? Es sumamente peligroso, es sumamente delicado, es sumamente grave porque se daña la institucionalidad de México, Pedro. La base de la soberanía de un pueblo como el nuestro estaría en función del ejercicio de un gobierno, del ejercicio de un poder legislativo que justamente regula las leyes y propone modificaciones o bien ideas nuevas que nos garanticen una convivencia, y del poder judicial, que determinaría dentro de este proceso la aplicación de las leyes que se generan en el otro poder. Ahora, si el presidente de la República asume una culpabilidad presunta fuera del ámbito, del círculo, de lo que serían las instituciones que en México sustentan estos elementos, entonces, mi primera pregunta es, aquí se ve, con esta detención del general Cienfuegos, que el general Cienfuegos no fue detenido bajo el conocimiento de las autoridades mexicanas. Se le informa a la cónsul con título de embajadora en California de esta detención. Esta a su vez le informa a Marcelo Ebrard lo da a conocer en Twitter, pero le sorprendió a las autoridades mexicanas el hecho de la detención misma. Ahora, si pensamos que pudiera haber habido un trabajo conjunto, me da la impresión de que los americanos no hicieron nada para comunicárselo a México, para que no se filtrara la información y por ende tal vez el general no hubiera ido a los Estados Unidos. Pero el hecho es que los primeros sorprendidos son Marcelo Ebrard, el presidente de la República, y luego viene toda esta asunción de culpabilidades, que por cierto el presidente se esmera en comparar a la detención del general Cienfuegos con la de Genaro García Luna, que no coinciden ni en tiempo ni en forma. Pero en fin, este es otro asunto. El hecho es que el ánimo de, no solamente la Sedena, Adolfo, el ánimo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Sedena, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Federal. Bueno, el almirante secretario de Marina, con COVID, una manera muy discreta de decir me quedo callado. El secretario de la Defensa no dice absolutamente nada, siendo que el secretario de la Defensa presuntamente fue uno de los principales colaboradores del anterior secretario. En todo esto, pues se pone en entredicho toda la institucionalidad en México y nos pudiera llevar de una manera lineal a pensar que bajo las previsiones norteamericanas estamos en un narcogobierno. Y si estamos en un narcogobierno, entonces no puede ser determinado por sí mismo, no puede ser un autodiagnóstico, porque el propio gobierno está contaminado, suponiendo que tomáramos en cuenta la opinión de los norteamericanos. Si no es así, ¿qué podría determinar en México el que realmente estamos pasando por un gravísimo problema de corrupción
en las principales instituciones que nos sustentan como un país pacífico y como un país salvaguardado y como un país en el que pues las Fuerzas Armadas, por cierto, hoy ocupadas de todo, estarían contaminadas hasta ese nivel. Bueno, a mí me parece que la popularidad de una persona que es el presidente de la República se ha tratado de sobreponer sobre la institucionalidad de México, Pedro. El tema de decir que México no conocía es totalmente falaz. A nivel presidencial, a nivel intercambio de información, prácticamente, y el propio presidente lo aceptó, que 15 días antes había tenido conocimiento de una investigación que se hacía. Así es, la inexistencia de esas investigaciones no son. Pero si eso te da votos, si eso te da alguna popularidad, si eso te hace creer que con esa instrucción y con ese seguimiento va a caer un presidente, dice, oye, a través de él llegamos a Peña Nieto, a través de él agarramos ahora sí a los expresidentes para que vean que mi gobierno sí está batiendo la corrupción, y hacemos un discurso falso, basado en eso, no se da cuenta del nivel de daño a las instituciones. En México hay un nivel de institucionalidad, porque si fuera el nivel contrario, Pedro, que no tuvieran conocimiento, que realmente fuera sesgada la información por desconfianza del gobierno de México, simplemente implicaría que México ha perdido toda la confianza institucional. Ahora, de ahí de llevarlo a un narcogobierno me parece que es totalmente falaz. Incluso esa afirmación que dice, para que vean, el presidente cuando señala y dice, para que vean cómo era el periodo neoliberalista, para que vean que ahí sí había narcogobierno. Eso no puede ser, Pedro, porque el narcogobierno significa que su institución está filtrada de principio a fin, significa que todos los hombres y mujeres y todos trabajan y participan en esa actividad. Y aquí, si se demuestra que una persona es culpable, pues que se la procesen, que se le den las garantías y que se dé el principio de presunción de inocencia, que después de que se ofrezcan pruebas, entonces que se haga una declaración formal. Pero el hecho de hacer expreso tácitamente un señalamiento, el desconfiar, y más como comandante supremo y decir, Fuerzas Armadas están involucradas y están involucradas antes de que yo entrara al gobierno. Eso me parece que es un daño institucional irreversible. Y si el presidente de la República, aunque en sus discursos finales trate de decir, no, que yo tengo la plena confianza, que yo tengo la plena seguridad de que las instituciones son fuertes, entonces no debió de haberse atrevido a decir que era un narcogobierno, porque el narcogobierno es una penetración total, es un control y un mando directamente del narcotráfico. Los poderes fácticos tienen la decisión, asignan a las personas, designan a las personas, cambian, mueven, modifican. Y México no es así. En particular las Fuerzas Armadas. Déjame decirte que hay muchísimos soldados que fueron abatidos cobardemente por la delincuencia. La mayor parte de los soldados van 3 meses a la sierra a prestar sus servicios y dejan a sus familias. La mayor parte de los soldados descansan mucho menos que cualquier policía de este país. Cualquier policía descansa más que un soldado. Y eso no lo vemos. Incluso en lugares como la frontera, el ejército mexicano ha sido el ente estabilizador junto con la Marina y hoy la Guardia Nacional, ha sido el ente estabilizador, Pedro, de la inseguridad. Y eso me parece que nadie lo está viendo. Es decir, solo porque el presidente llegue y diga, Cienfuegos estuvo involucrado, y un involucramiento que todavía no está probado, un involucramiento que está a nivel de investigación. Pero que ya lo demos por condenado me parece que es sumamente grave, y que califiquemos narcogobierno me parece más grave aún a la institucionalidad de México. Un último punto que te pido muy escueto. Si el presidente obra en consecuencia, asumiendo culpabilidades en función de una investigación que no deviene de México, que no proviene, que no se hace en México, podríamos pensar que bajo un principio de otro país, sobre lo que supuestamente se acusa en culpabilidad, podría estar, y esto es en términos estrictamente legales, podría estar el presidente incurriendo en una acción de traición a la patria. Por supuesto, Pedro. Déjame decirte que la traición a la patria es cuando vas en contra de la propia institucionalidad de México. La traición a la patria es cuando te pones a servicio de las autoridades extranjeras con un propósito de desestabilidad. Y a mí me parece que se debe de reflexionar lo que está haciendo el presidente de la República. Los votos, la popularidad, que tratemos de crear mayor fama a su imagen,
no puede estar por encima de las instituciones. Si hay un nivel de responsabilidad, no solo administrativo, sino un nivel de responsabilidad penal que se debe de analizar, se debe de investigar, porque no puedes tú basarte en una carpeta internacional o en una estructura procesal extranjera que no conoces para decir que hay un narcogobierno en México, para atacar a tus instituciones, para decir que incluso puedes suspender. ¿Cómo vas a suspender a alguien o cómo vas a tratar de procesarlo si ni siquiera te das tú a investigar esos delitos? Entonces, si tú vas a actuar por toda la instrucción y por toda una averiguación extranjera, sin hacer tus propias averiguaciones, sin colaborar, a ver, ¿por qué el gobierno mexicano, así de forma concreta, por qué el gobierno mexicano no le dice, a ver, Estados Unidos, vamos a colaborar, vamos a intercambiar información, vamos a tratar de coadyuvar si hay responsabilidades que se finquen después del debido proceso? Pero es más fácil decir, ¿sabes qué? Había un narcogobierno, estaban filtrados, todos eran malos, y Peña Nieto era malo, y Felipe Calderón era malo, y echar la culpa a todos por salvar una popularidad. Eso no puede ser. Aquí hay una responsabilidad constitucional y va a tener que investigarse sobre ese tema. Tremendamente complicado este asunto, que yo me puedo imaginar que entre las Fuerzas Armadas, de todos los niveles, desde la tropa, pasando por los mandos medios, pasando por toda esta cadena de mando que tú acabas de citar, tanto en el Ejército Mexicano como en Marina, debe haber, me imagino, una profunda confusión y tal vez hasta un enojo de estas fuerzas por asumir que les dejan toda la responsabilidad de todo y que aparte de todo, ahora presuntamente todo está corrompido y de todo hay una culpabilidad. Se me hace tremendamente grave lo que está sucediendo, no sin antes pensar, por supuesto, que se puede asumir que hay corrupción en estos esquemas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto está penetrada la corrupción en estas instituciones? Y sobre todo, medir el daño. Porque decir esto es una metástasis, pues entonces creo que en este momento estaríamos ante un Estado fallido que desde la base no tendría una forma de operar. Por supuesto. Te agradezco como siempre y sobre todo creo que tenemos que ponderar este asunto porque es muy atractivo decir el secretario anterior de la Defensa es un hombre que colaboró con los cárteles. Está bien, bueno, sí, está mal, pero tendría que venir de una base sólida que presumiera, no, que demostrara la culpabilidad y no que como en un principio tiene que ser, primero se tiene que presumir la inocencia y demostrar la culpabilidad, ya que el presidente está haciendo un proceso contrario. Gracias como siempre por estar conmigo esta mañana. Es un verdadero placer y quizás el mensaje que le mandamos a la sociedad, a las Fuerzas Armadas, es de que su sociedad siempre va a estar apoyando a las Fuerzas Armadas. No importa que la institucionalidad se trate de corromper, pero la sociedad siempre va a estar con las Fuerzas Armadas. Imagínate tú que fuera al revés, que de repente la sociedad dijera, pues ya no estamos con las Fuerzas Armadas, ya no habría país. Claro. Es decir, tomando en cuenta que la base que protege de cualquier tipo de amenaza al país está siendo descreída por su sociedad, pues estamos hablando de una disrupción de las instituciones total. Y esto simplemente creo que es muy riesgoso lo que estamos viviendo. Tal vez este momento es el momento más delicado en la vida institucional de México desde la Revolución. Así es como lo veo. Gracias, querido amigo. Gracias, Adolfo. Yo también. Adolfo Solís nos da su punto de vista. Miren, yo no dudo que haya culpabilidades, no lo dudo, pero asumirlas por parte de un gobierno extranjero que te dice que hay culpabilidades presuntas de tu gobierno, de tu estructura fundamental que rige a México, hombre, estamos hablando de la estabilidad del país, porque asumiendo entonces sin conceder, hoy estamos en manos de una organización así concebida, corrompida hasta las narices. Y entonces, ¿qué es lo que sostiene a la República? ¿Cuál es la fortaleza y solidez institucional que sostiene a la República de los Estados Unidos mexicanos? Gravísimo lo que está sucediendo en México hoy, con un presidente irresponsable que desconoce a la ley y a la forma en que la ley se ejerce. Bueno,
a menos de que él piense que la ley se ejerce desde Washington y no desde Palacio Nacional.